a todos y todas otra vez. En este vídeo, continuando con los generadores de señal, vamos a hablar de los osciladores de relajación, que son un tipo de generador de señal que se utiliza para generar ondas cuadradas, un tipo de sistema electrónico. Se usa para generar ondas cuadradas y a partir de ellas ondas triangulares, utilizando un integrador. Bien, los osciladores de relajación van a entrar dentro de un tipo de sistema electrónico, de circuito electrónico, que se conoce como multivibradores. Los multivibradores son circuitos que tienen dos posibles estados en su salida, es decir, que su salida puede tomar dos valores, normalmente es una salida de voltaje, pues con dos valores de voltaje, que se basan en realimentación positiva de amplificadores, normalmente operacionales, y que están diseñados para aplicaciones en las que se pretende temporizar algo. Se distinguen normalmente tres tipos de multivibradores: los multivibradores biestables, astables y monoestables. Los biestables tienen dos estados estables, es decir, dos salidas que pueden permanecer de esa manera un tiempo infinito, pero para cambiar de uno a otro se refiere un comando externo, que es el que fuerza los cambios. Estos multivibradores biestables son los que vosotros habéis estudiado en las asignaturas de sistemas digitales y que se les denominaba flip-flops, y que para obtener un cambio en la salida tenía que haber un cambio en la entrada, pero al final la salida podía tener dos estados estables, una especie de memoria de un bit. Frente a esto tenemos el multivibrador astable, que también tiene dos estados estables, pero cambia espontáneamente entre uno y otro, espontáneamente cada cierto tiempo. Entonces se denomina también multivibrador de oscilación libre, y precisamente es el que nosotros utilizaremos para generar ondas cuadradas, dado que su salida al final tiene forma de onda cuadrada con dos valores posibles, como podéis ver aquí en esta representación que tenéis aquí, ¿no? Y por último tenemos el multivibrador monoestable, que es un multivibrador, es un circuito que solamente tiene un estado estable, y si se fuerza mediante un comando externo al otro estado posible, vuelve al primero espontáneamente al cabo de un cierto tiempo. Se utiliza pues para temporizar ciertas cosas, como por ejemplo pues que se encienda o se apague que se encienda una luz durante un tiempo y al cabo de un tiempo se apague. Bien, pues lo dicho, lo que nos interesa de los multivibradores fundamentalmente son los multivibradores astables, con los cuales podremos generar ondas cuadradas. Y la manera más sencilla de generar un multivibrador astable, lo que yo he llamado aquí multivibrador astable básico, es un circuito hecho con un operacional y un disparador de Smith, que sería todo menos esta R y esta C, un disparador de Smith, en este caso inversor. Este no es exactamente el disparador de Smith que vimos en el tema anterior, y un disparador de Smith inversor. Ahora os pondré cuál es su VTC, su curva de transferencia de voltaje, al cual se le añade una realimentación de salida a entrada con una resistencia y un condensador. Fijaos, la VTC del multivibrador astable del disparador de Smith inversor sería esta que tenéis aquí, justamente al revés, digamos, simétrica a la que vimos en el tema anterior. Y básicamente cuando la entrada es negativa, la salida y inferior a este valor que tenéis aquí, la salida es positiva. Conforme va creciendo la entrada, pasamos el límite, pasamos el cero, y cuando llegamos a este valor que tenéis aquí, cambiaría a su otro estado, ¿de acuerdo? Y ya la salida, esto sería VCC y esto menos VCC, y la salida continuaría en menos VCC. Si vamos de alto a bajo, pasaríamos por este valor, pasaríamos por cero, y al llegar a este segundo valor, pues sería cuando se produciría el cambio de estado, y bajando seguiríamos por aquí. De forma que vamos a tratar de ver cómo funciona este circuito. Como veis, es un circuito dinámico y yo quiero ver su evolución temporal. Tendría que ver
la ecuación diferencial, que es algo en lo que no me voy a meter, pero sí vamos a hacer un estudio cualitativo bastante sencillo y bastante fácil de entender. Imaginaos que en principio nosotros tenemos la VO en VCC y que el condensador está descargado. Es decir, imaginaos que estamos con una entrada. Al estar el condensador descargado sería 0, ¿no? Porque no tiene carga. Aquí tenemos 0, pues aquí tendríamos también 0, con una entrada 0 y una salida positiva, es decir, estaríamos más o menos aquí. Imaginaos que eso es así. ¿Cómo evolucionaría el sistema? Hombre, tenemos aquí un voltaje VCC, aquí un voltaje 0, por aquí no se va corriente y tenemos una resistencia y un condensador. Pues esto es el circuito típico de carga de un condensador a través de una resistencia. El voltaje en este punto tenderá a aumentar según una exponencial decreciente, es decir, asintóticamente al valor máximo, al valor de la fuente, que es VCC, tenderá a ir subiendo hasta VCC. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el voltaje en VP es precisamente este voltaje que tenéis aquí, porque esto es un divisor de tensión, por ahí no hay corriente, luego sería R1 partido por R1 más R2 multiplicado por VO, que es VCC. Es decir, sería esto que yo he llamado aquí VT, que por cierto es este límite que yo he colocado aquí. ¿Qué ocurre? Que el voltaje este va subiendo y va subiendo según una exponencial decreciente. Fijaos, aquí tenéis cómo va ocurriendo. Ese voltaje va subiendo tratando de alcanzar VCC. En este caso VCC es 15 menos lo que se queda el operacional, 14 y pico. Va subiendo. ¿Con qué velocidad sube? Depende del valor de R y de C, ¿de acuerdo? De la constante RC de esos dos, de ese condensador cargándose. Pero claro, el voltaje va aumentando. ¿Y qué pasa? Que el voltaje aquí va aumentando, ha partido en seno, pero llegará un momento en que ese voltaje, cuando va aumentando, alcance este valor. En ese momento en que alcanza ese valor, resulta que el operacional cambia de estado. ¿Por qué? Pues porque el voltaje de aquí supera al voltaje al V+, y por tanto pasa al estado contrario, es decir, vendría aquí. Y ahora hay que analizar lo que tenemos, porque tendríamos un condensador cargado en esta dirección hasta un voltaje, tendríamos un condensador cargado en esta dirección hasta un voltaje VT, y sin embargo ahora en esta situación tendríamos aquí menos VCC porque ha cambiado de estado. Es decir, tendríamos un condensador cargado positivo, pero ahora le ponemos una fuente negativa. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que el condensador tiende a descargarse. Tiende a descargarse a través de la resistencia y trata de cargarse, es decir, tiende a cargarse en la otra dirección, tratando de llegar a menos VCC, que es lo que le marca la fuente. Por tanto, este voltaje de aquí, cuando se vaya descargando el condensador, va disminuyendo. Ocurre esto de aquí, cuando llegamos aquí, el voltaje va disminuyendo. Fijaos que la salida ya ha cambiado a menos VCC. El voltaje va disminuyendo, pasa por el 0. No hay problema porque esto es la entrada. Ese voltaje en el condensador es justamente la entrada al disparador de Smith, con lo cual va disminuyendo, pasa por 0, no ocurre nada, sigue disminuyendo hasta que alcanza el valor menos VT, que ahora veremos cuánto es en este ejemplo, ¿no? Hasta que alcance ese valor menos VT. ¿Por qué menos VT? Bueno, porque cuando alcance el valor menos VT que tendríamos aquí, es justamente cuando me cambia el disparador de Smith otra vez a positivo, con lo cual cuando llegamos aquí el disparador de Smith cambia a positivo, vuelve a los 15 voltios y vuelve otra vez el condensador, que en este caso está cargado a VT en esta dirección, pero se me pone la VCC en positiva, tiende otra vez a cargar el condensador hasta que aquí alcance los VCC voltios, que no llegará porque cuando vaya subiendo,
cuando alcance otra vez VT, el disparador de Smith cambiará otra vez de estado. Como veis, al final el circuito se basa en la carga y descarga del condensador a través del disparador de Smith, que debido a la histéresis pues va haciendo un ciclo de carga-descarga, y esos ciclos de carga-descarga son los que provocan que al final la salida que tenemos en el circuito global sea una onda cuadrada, a pesar de que no tenemos entrada, lo único que tenemos es la alimentación de continua. Aquí tenéis un ejemplo, antes de explicaros esto que os pone al principio, tenéis un ejemplo donde R1 son 8,6K, R2 son 10K, con lo cual la VT, que era, por cierto, VCC 15, pero en realidad son 14 voltios, por lo que se queda el operacional, con lo cual, haciendo esa cuenta, la VT sale aproximadamente 6,5 voltios, que sería este voltaje que tenéis aquí, o este que tenéis aquí, que sería menos VT, menos 6,5 voltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se puede demostrar, esto no os voy a hacer el desarrollo teórico, pero teniendo en cuenta que aquí tenemos exponenciales decrecientes o crecientes, parece que es lógico pensar que vamos a tener algún logaritmo neperiano por aquí en la ecuación, y efectivamente se puede demostrar que el periodo de la onda cuadrada que estamos obteniendo, que siendo simétrico el disparador de Smith va a ser una onda cuadrada simétrica, es decir, del mismo tiempo en alto que en bajo, pues tendría esta fórmula, es decir, 2 multiplicado por el producto de RC, donde RC son esta R y esta C, más después los parámetros del disparador de Smith los tendríamos aquí dentro del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de 2R1 más R2 partido por R2. De forma que, y esto sí que es una casualidad bastante interesante, si uno hace R1 partido por R2 0,859, y daos cuenta que 8,6 es un valor de los que están en la tabla E12 para las resistencias. Si R1 partido por R2 es 0,86, entonces el valor de lo que queda dentro del logaritmo neperiano es aproximadamente E, es decir, el logaritmo neperiano de E valdrá 1 y por tanto E es el número E, 2,7182 me parece que. Con lo cual el periodo será 2RC y la frecuencia natural, aquí no hay ninguna pi, sería 1 partido por 2RC. En nuestro caso, que hemos tomado R10K, es decir, 10 elevado a 4 y C 500 por 10 elevado a menos 9, nos quedaría pues 10 por 500, 5000 por 10 elevado a menos 6, lo cual sería 5 por 10 elevado a menos 3, que al multiplicarlo por 2 me queda 10 por 10 elevado a menos 3, es decir, serían 10 milisegundos, que son los 10 milisegundos que os estoy poniendo aquí de periodo, con lo cual la frecuencia sería del orden de 100 hercios en este circuito que hemos montado aquí. No os lo voy a simular porque precisamente tenéis una práctica que os han puesto mis compañeros en la que se trata de simular este circuito más lo que viene detrás, que es cómo conseguir generar una señal triangular a partir de esta onda cuadrada. Y ya lo vimos en su momento cuando vimos el circuito integrador, que tenía esta forma que veis aquí. Normalmente para conseguir la onda triangular se puede utilizar un integrador e introducirle a la entrada una onda cuadrada, que puede provenir precisamente de un multivibrador, como habéis visto antes, el multivibrador estable básico. Bueno, si recordáis la ecuación del integrador, era esta que tenéis aquí, es decir, VO de t es un menos 1 partido por RC, integral entre 0 y t de la señal de entrada, y añadiéndole el valor que tuviese para t igual a 0. ¿Ok? Bien, aquí en realidad os he puesto, bueno, imaginaos que VT fuese 0 para ver cuál sería la parte de la integral. La parte de la integral sería, si la entrada es más menos VI, más menos VI, en este caso 6, pues la salida sería menos más
quiere decir que para el más sale menos, para el menos sale más, estamos invirtiendo, viene de este signo menos, tenemos 1 partido por RC, que está ahí, y la integral de la señal, que es constante, pues sería VI por T. De forma que las formas funcionales estas, lo que pasa es que llevaría un desplazamiento, el VO para T igual a 0. Fijaos, imaginaos que aquí tenemos el T igual a 0, está aquí. Bien, como la entrada es positiva, ¿no?, la salida será negativa, pendiente negativa de 1 partido por RC. Sería toda esta parte. Y seguiría así, sigue así, hasta que la señal cambia a más VCC. Si mi nuevo T igual a 0 es este, mi nuevo VO de 0 sería este valor de aquí, al que le iría sumando, porque es pendiente positiva al ser el valor negativo, VI partido por RC, es decir, VI por T partido por RC, conforme evoluciona el tiempo, iría subiendo con una pendiente 1 partido por RC, y cuando vuelve los 6 voltios bajamos, cuando vuelven los 6 voltios subimos. De forma que acabamos generando una señal triangular a partir de la onda cuadrada. Bien, lo único que podemos añadir para los circuitos prácticos, esto es una simulación con estos datos, no tienen más historia. Bueno, sí, el comentario que os voy a hacer está relacionado con esto, porque si os dais cuenta, el multivibrador que he puesto antes, las salidas estables dependían de la alimentación del operacional. Aquí me han salido a más menos 15 o a más menos 14 porque he puesto alimentación de más menos 15. ¿Significa eso que también tengo que alimentar este operacional con más menos 15? Y si quiero más menos 6, tengo que alimentar el operacional este con más menos 6, con lo cual, fijaos, no me podría dar esta salida porque es más de más menos 6 lo que estoy obteniendo para VO. Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que para fijar el nivel que después tenemos en la entrada del integrador, lo que se suele utilizar es el famoso circuito limitador que vimos en el tema de los diodos, que lleva 2 diodos Zener que van en fases opuestas, vamos, en dirección contraria, de acuerdo, los dos iguales, de forma que el valor de la VZ del Zener nos va a limitar el valor del voltaje que tenemos en VI, si lo colocamos de esta forma. Bueno, en realidad se suele colocar de una forma que, insisto, no os simulo, porque lo tenéis en la práctica esa que tenéis pendiente de simular en la parte de laboratorio. Con lo cual, bueno, pues con esto habríamos terminado de ver cómo podemos generar ondas triangulares y ondas cuadradas. De todas maneras, como los circuitos estables y monoestables se utilizan con bastante frecuencia, existen circuitos integrados más o menos genéricos que permiten implementar los multivibradores de manera fácil, tanto los multivibradores estables como los multivibradores monoestables. Y a estos circuitos se les suele llamar temporizadores, y el representante más conocido de los temporizadores es el circuito integrado 555, que lo podéis encontrar pues con algún prefijo según el fabricante, ¿no? Por ejemplo, el LM555. Y básicamente es un circuito con un circuito integrado que tiene 8 patas, tiene una alimentación, como veis, y después tiene una serie de patas que sirven pues para determinadas cosas. De manera que en la hoja de características nos dicen qué circuito tenemos que poner, qué combinación de resistencias tenemos que poner y de condensadores, como tenéis aquí, para conseguir un multivibrador estable o un multivibrador monoestable, ¿no? De forma que puede generar frecuencias de hasta 500 kHz. En los esquemas anteriores tenemos que tener cuidado de hasta qué frecuencia llegan nuestros circuitos debido a la respuesta al ancho de banda finito de los operacionales, y si no conseguimos la respuesta adecuada necesitamos un operacional con mayor gain bandwidth. Sin embargo, bueno, sabemos que puede llegar hasta 500 kHz y las señales generadas tienen tiempos de subida y bajada del orden de 100 nanosegundos. Otra cosa muy interesante en un generador de ondas cuadradas, el tiempo que tarda en llegar de bajo a alto, y que en nuestro circuito hecho con operacionales depende del slew rate del operacional.
tendríamos que coger un operacional con un slew rate suficientemente alto para que nos generase unas señales, unos tiempos de subida adecuados. Y por último, aquí nos dicen cómo es para la configuración estable, que es la que tenéis puesta aquí a la derecha. Se puede generar una onda cuadrada simétrica o no simétrica, y la frecuencia depende de RA y RB, RA, RB y este condensador C que colocamos aquí. Dependiendo de esos valores podemos conseguir, y con esta ecuación podemos conseguir una frecuencia concreta. Incluso los generadores de señal son tan importantes en ciertos circuitos que hay circuitos integrados completos que son capaces de generar los tres tipos de ondas. Por ejemplo, el ICL 8038 es un circuito integrado con 14 patas, veis que ya tiene una cantidad bastante grande, y que puede generar a la vez los tres tipos de ondas en tres de sus patas, y en la frecuencia, que puede llegar hasta 300 kHz, se selecciona mediante los circuitos esta C que tenéis aquí y la R. Si hacemos A y B los dos iguales, para que el ciclo de trabajo, es decir, el tiempo que está, si es una cuadrada en bajo y en alto, sea el mismo, o el tiempo que está la triangular subiendo y bajando sea el mismo. Si las hacemos iguales y colocamos el duty cycle al 50%, es decir, mismo tiempo de subida y bajada o mismo tiempo en un estado que en otro, la frecuencia sería 0,3 partido por RC. ¿De acuerdo? Y tendría también hasta una salida sinusoidal. Por tanto, como veis, existen bastantes soluciones que nos permiten generar señales que varían con el tiempo, independientemente de que sin necesidad de tener una entrada que varíe con el tiempo, sino simplemente mediante alimentación de continuo. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo cambiaremos ya de sistema electrónico, pasaremos a hablar una breve introducción a los filtros lineales, como veremos. ¿De acuerdo? Venga, a estudiar.